Bueno, prosiguiendo con el tema, el hombre como creador de cultura, lo cierto es que el ser humano es creador de su propia cultura. Nos dice aquí que la cultura es una forma peculiar de adaptación para la especie humana, adaptación que ya no se hace por cambios genéticos, sino creando el medio más adecuado para su supervivencia. La cultura no tiene que ver con el aspecto genético, no es que nos los hereden que nos los pasen por el ADN, sino la cultura se va creando a partir de la enseñanza que se da dentro del contexto, de los preceptos establecidos socialmente, de la forma en las cuales se va a llevar el estilo de vida dentro del contexto. Por ello, la importancia de la familia, quien es precisamente la que va a educar la parte de la cultura. En definiciones, estos autores como Frank Boas y el otro autor mencionan lo siguiente. El primer autor nos dice, la cultura incluye todas las manifestaciones de los ámbitos sociales de una comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se vean afectadas por las costumbres del grupo en que viven, y los productos de las actividades humanas en la medida en que se van determinadas por dichas costumbres. Estamos hablando que la cultura es básicamente hábitos adquiridos por la sociedad. Los hábitos son el conjunto de acciones que ya son aprendidas y repetidas de generación en generación. Nos dice el siguiente autor, esta herencia social es el concepto clave de la antropología cultural, la otra rama de estudio comparativo del hombre. Normalmente se le denomina cultura en la moderna antropología y en las ciencias sociales. La cultura incluyó los artefactos, bienes, procedimientos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. La organización social no puede comprenderse verdaderamente excepto como una parte de la cultura. Por ello existe en sociología una definición de educación que va de la mano con esto que establecen estos autores sobre la cultura. La educación es aquel proceso en el cual las generaciones antiguas le transmiten a las nuevas el conjunto de hábitos, de costumbres, de tradiciones. Prácticamente hablamos del término que menciona aquí, la parte específica de la herencia social. La cultura se va transmitiendo de generación en generación, pero puede llegar un momento que por su misma evolución, algunos actos o formas de vida se modifiquen, específicamente por los mismos cambios que trascienden en la sociedad. Entonces, nos dice aquí que la cultura o civilización en sentido etnográfico amplio es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto a miembro de la sociedad. Desde que el ser humano nace, forma parte de una sociedad y esa misma sociedad le va determinando parámetros de vida. Y esos parámetros de vida tienen relación en específico con la cultura que ha adoptado ese mismo contexto y que de generación en generación pueden sufrir alteraciones. Hoy sabemos que costumbres y tradiciones no se celebran al pie de la letra como era antes. Semana Santa, aunque se sigue llevando a cabo la celebración, ya no es de la misma forma que hace 20 años. ¿Por qué razón? Ideologías que van cambiando, estilos de vida, formas de percibir esa fecha en específico, tiene mucho que ver con la misma evolución que trasciende en la sociedad. Estamos hablando que la cultura viene de herencia social, se transmite socialmente de generación en generación, pero también puede sufrir una modificación y eso nos lo va a explicar la antropología, la cual se va a encargar de explicar la evolución de la misma sociedad y de cómo estos cambios a partir de la evolución van a modificar o reestructurar los ideales, valores, la moral y la misma costumbre que se desarrolla dentro de una sociedad.